Bien, vamos a hacer el problema 565, que es relacionado con GES. Nos dan, como siempre, unas reacciones de referencia. En este caso, hidrógeno más flúor produce dos fluoruros de hidrógeno. Carbono más dos flúors produce tetrafluorocarbono. Y finalmente, dos carbonos más dos hidrógenos da etileno. Aquí. Como siempre también, estos ejercicios, aparte de que nos dan las reacciones de referencia, que de una vez voy a nombrar 1, 2 y 3, nos dicen cuál es la reacción objetivo, o sea, cómo tenemos que combinar las tres de arriba para poder obtener la reacción deseada. ¿Okay? En este caso, la reacción deseada es que el etileno reacciona con flúor para producir 2 moles de tetrafluorocarbono y 4 moles de ácido fluorhídrico. Y también, ¿verdad? La idea es de combinar todas esas reacciones para obtener cuál es el delta H de reacción de la reacción objetivo. ¿Okay? Bien. Cada una de estas reacciones individuales tiene un valor de delta H asociado, ¿verdad? Entonces, aquí los delta H de reacción sería para el primero menos 537. Todo esto va a estar en kilojoules. El segundo es menos 680 y el último sería de más 52.3. Bien. Entonces, nosotros recordando, en la ley de Hess tenemos 3 reglas que podemos utilizar. Primero que todo, nosotros podemos tomar una reacción como la número 1 y multiplicarla toda la reacción por algún número que para nosotros sea conveniente. Por ejemplo, digamos que yo quisiera multiplicar esta reacción por 2. Por 2. Entonces yo pondría 2 hidrógenos, 2 flúors, 4 HFs. Y entonces aquí también sería 2 por el calor de reacción de la sustancia, porque este calor de reacción es para cómo está la reacción así escrita, ¿sí? Si yo uso 1 mol de hidrógeno, pero si yo uso 2 moles de hidrógeno, entonces el calor será el doble, ¿sí? Esa es la primera cosa que puedo hacer. ¿Cuál es la segunda cosa que puedo hacer en la ley de Hess? Por ejemplo, digamos, ahora tomemos de ejemplo la segunda reacción. Yo a las reacciones químicas, si tengo esta reacción y su calor de reacción es menos 680, la reacción inversa sería más 680. ¿Okay? ¿Cómo la reacción inversa? Sí, más bien que yo le dé vuelta a esto y este CF4 yo lo ponga aquí en los reactivos y al mismo tiempo estos reactivos los ponga como productos. Si yo le doy vuelta a la reacción, resulta que el calor de reacción es el mismo, pero con signo contrario. Recordemos que en las reacciones químicas, si el calor de reacción es negativo, significa que expulsa energía o es exotérmico. Mientras que si el calor de reacción es positivo, significa que la reacción absorbe energía, o sea, es endotérmico. Bien,
Entonces también tengo esa arma, ¿verdad? Pues entonces yo puedo multiplicar una reacción por un número, pero si yo lo hago, ¿verdad? Multiplico todos los coeficientes y también multiplico el delta H. Puedo también darle vuelta a la reacción, pero entonces eso le cambiaría el signo al delta H. Bien, y la última cosa que yo puedo hacer en GES es que yo puedo, por decirlo así, sumar estas reacciones, ¿sí? Entonces, cuando yo las sumo, yo lo que hago es que pongo todo esto, lo pongo como los reactivos. Ujú. Y todo esto lo pondría como en el lado de los productos. Si hay cosas como, por ejemplo, aquí podemos ver que si yo hiciera esa suma, el flúor me queda a los dos lados, perdón, me queda al mismo lado. Ujú. Entonces, cuando yo tenga especies que están al mismo lado, las puedo sumar. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Que aquí yo tengo un flúor más dos flúors. Entonces, en la reacción total, en la reacción de suma, yo pondría tres flúors. ¿Sí? Porque tengo uno y dos, son tres. Los sumo porque están al mismo lado de la flecha. ¿Sí? Los sumo porque están al mismo lado de la flecha. Al mismo tiempo, uno puede tener sustancias que le queden a lados contrarios. Ujú. Por ejemplo, digamos acá, digamos que a esta reacción 2 nosotros le demos vuelta. Si le damos vuelta, este carbono quedaría al lado de los productos. Y si vemos en la reacción 3 está al lado de los reactivos. Entonces, cuando yo tengo algo igual al lado derecho y al lado izquierdo, lo que hago es restarlo. Ujú. Entonces, si están al mismo lado, cuando yo sume las reacciones, si están al mismo lado, se suman. Pero si estuviesen a lados contrarios, se restan. Eso es, ¿verdad? Esas son las tres reglas. Muy bien. Entonces, ¿por dónde iniciamos? Nosotros lo que tenemos que hacer es enfocarnos en la reacción objetivo y ver dónde cada una de esas especies, por ejemplo, podemos iniciar con el etileno, ver dónde cada una de las especies de la reacción objetivo se encuentra en las reacciones que nosotros nos están dando de referencia. En este caso, si observamos, el etileno no está en las tres reacciones, ¿verdad? El etileno únicamente está en la reacción número 3. ¿Ok? Aquí lo podemos ver. La pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿está en la misma posición que está en la reacción objetivo? O sea, en la reacción 3, el etileno también es un reactivo como en la reacción objetivo. La respuesta es que no. Eso de una vez me indica que yo a esa reacción le voy a tener que dar vuelta. Le voy a tener que dar vuelta. Y la segunda pregunta que me tengo que hacer es el coeficiente que tiene adelante el etileno en la reacción objetivo es el mismo coeficiente que tiene en la reacción de referencia. En este caso sí, eso me da la clave de que yo esa reacción no la tengo que multiplicar por nada. ¿Mm? Si por ejemplo, yo tuviera que el etileno aquí tiene un 3 en la reacción objetivo, mientras que en la reacción número 3 solamente es un 1, eso de una vez me indica que yo la reacción 3 la voy a tener que multiplicar por 3. ¿Ok? Bien, esa es la forma de abordar estos ejercicios, ¿verdad? Claro que requiere práctica, pero sí hay pasos que uno puede seguir consistentemente. Entonces, a la reacción 3, yo lo que voy a tener que hacer es darle vuelta. ¿Ok? Entonces, si queremos la podemos escribir por acá abajo. ¿Ok? Y entonces sería etileno produciendo dos carbonos más dos hidrógenos. ¿Ok? Pero en ese caso sería menos 52.3.
¿Por qué ahora menos si arriba está como más 52.3? Porque le di vuelta. Es la reacción contraria. ¿Mm? Bien, súper. Vamos con la siguiente especie. La siguiente especie en mi reacción objetivo es el flúor 2, ¿verdad? Ese flúor 2. Entonces, yo veo que el flúor 2 yo lo tengo en dos reacciones. ¿Ok? Lo tengo en dos reacciones. Entonces, pues necesito que cuando yo la sume, y en este caso veo que el flúor 2 en ambas posiciones está al lado izquierdo, o sea, si yo lo sumara, si yo las juntara, las sumaría esos flúors, ¿verdad? Pero ahorita la suma me daría 1 más 2, me daría 3, ¿verdad? No me daría 6. Entonces va a haber que hacer algún ajuste ahí de los coeficientes. Como está en dos reacciones, no sabemos ahorita cuál de las dos reacciones tenemos que ajustar. Entonces, de momento, un buen consejo sería, dejemos eso para después. Mejor busquemos alguna especie que solo esté en una reacción, porque entonces eso nos ayudaría a tomar la decisión. ¿Sí? Muy bien. Chequemos la siguiente especie entonces. Ya que el flúor está en dos reacciones, chequemos el tetrafluorocarbono. ¿Okay? Si vemos el tetrafluorocarbono está solamente en la reacción 2. ¿Mm? Entonces, ¿cuáles son las dos preguntas que me tengo que hacer? ¿Está el tetrafluorocarbono en la misma posición que en la reacción objetivo? Veamos, en la reacción objetivo está de producto. Y en la reacción 2 está de producto. Sí, sí lo está. ¿Eso qué significa? Que no le tengo que dar vuelta a la reacción. ¿Ok? Ahora, la segunda pregunta es, ¿tiene en la reacción objetivo el mismo coeficiente que tiene en la reacción de referencia? Vemos que no. En la reacción objetivo son 2 tetrafluorocarbono, mientras que en la reacción de referencia solo es 1. Entonces, ¿eso qué significa? Que a la reacción 2 yo la voy a tener que multiplicar por 2. ¿Okay? Voy a tener que multiplicarla por 2. No le doy vuelta. No le doy vuelta, pero sí la voy a tener que multiplicar por 2. Cuando yo haga esa multiplicación por 2, voy a tener que multiplicar por 2 también el calor de reacción. ¿Okay? Entonces, multiplicando por 2 serían 2 carbonos más 4 flúors. ¿Okay? Eso sería produciendo 2 tetrafluorocarbonos. Y eso me daría 2 por 680, son 1360. 1360. No cambia de signo porque no le di vuelta a la reacción. Muy bien, muy bien. Y entonces ahora la última especie por chequear vendría siendo el fluoruro de hidrógeno. Entonces, si chequeamos, vemos que el fluoruro de hidrógeno únicamente está en la reacción número 1. Entonces, ¿está en la misma posición en la reacción objetivo y en la reacción de referencia? Sí. Entonces no le tengo que dar vuelta. El coeficiente que tiene en la reacción objetivo es igual que el coeficiente que está en la reacción de referencia. No, no es igual, ¿verdad? De hecho, aquí es 4. El objetivo es 4 y en la referencia es 2. ¿Qué significa eso? Que vamos a tener que multiplicar toda esta reacción por 2. Entonces, todos los coeficientes de la reacción química van multiplicados por 2. Entonces, en lugar de H2 nada más sería 2H2 más 2F2. Y eso me daría 4HF.
Y el calor de reacción también iría entonces multiplicado por 2. Entonces 537 por 2 son 1074. Ok. Bien. Acordémonos que yo chequeé el etileno, chequeé el tetrafluorocarbono y ahora acabo de chequear el fluoruro de hidrógeno y había pospuesto el flúor porque estaba en dos reacciones, ¿verdad? Pero si ya veo, ya no me quedó ninguna reacción más para modificar, ya todas están modificadas y si hago algún cambio ahora afectaría a las otras. Pero vean lo que está sucediendo. Justamente al haber hecho yo las modificaciones, vean cuántos flúors tengo al lado izquierdo. 6. Justo los que necesito para la reacción objetivo. Así que estamos perfectos. O sea, no tengo que hacer ninguna otra modificación. Bien. Para entonces chequear que lo que he realizado es correcto, lo que tengo que hacer es em, hacer la suma de las reacciones. Entonces, cosas que estén al mismo lado de las reacciones se pueden sumar. Ujú. Y cosas que estén a lados contrarios, por ejemplo, veamos que aquí tengo carbono a la izquierda en la reacción 2, pero tengo carbono a la derecha en la reacción 3. Estas cosas se pueden restar. ¿Sí? Y bueno, en este caso, 2 carbonos menos 2 carbonos nos da 0. ¿Verdad? Entonces, en otras palabras, no sería una resta, sino una eliminación. Ujú. ¿Ok? ¿Hay alguna otra especie química que esté a la izquierda y que también esté a la derecha? Si nos fijamos, el hidrógeno también está a la izquierda en la reacción 1, mientras que está a la derecha en la reacción 2. Por lo tanto, se pueden restar, pero 2 menos 2 también nos da 0. En otras palabras, es una eliminación. ¿Sí? Es una eliminación. ¿Ok? Bien, si vemos esta especie, etileno, no está en ninguna otra reacción a la izquierda, como para sumarla con algo, ¿verdad? Y tampoco en ninguna de las otras reacciones hay etileno a la derecha, o sea, no se podría restar o cancelar. Entonces, esta especie sobrevive, por decirlo así, o permanece ahorita que estamos haciendo la suma. ¿Y a dónde permanece? Permanece al lado donde está, o sea, al lado izquierdo. Ujú. ¿Qué más tenemos? Bueno, tenemos el flúor. En este caso, el flúor sí está en dos reacciones, pero está al mismo lado. Entonces se puede sumar. 2 y 4 son 6. Entonces serían 6 flúors. Ujú. Muy bien. Y ya eso, ya he visto todo lo que está a la izquierda, ¿verdad? Veamos de que ya chequeamos todo lo que está al lado izquierdo, o sea, el etileno y el flúor, o sea, ya no va a quedar nada más al lado izquierdo. Y estas especies que tenemos aquí, pues no se pueden sumar entre ellas porque son diferentes y tampoco hay nada a la izquierda como para restarlas. Entonces, tal cual están aquí, tal cual quedan al lado derecho de esta sumatoria de reacciones. Entonces veríamos que tenemos 2 CF4 más 4 HF. Y maravillosamente, ¿verdad? Esto realmente que es súper, súper interesante de la ley de Hess. Vemos que esto de acá es igual a nuestra reacción objetivo. ¿Sí? Y de eso se trata, ¿verdad? De eso se trata, de manipular las reacciones de referencia mediante estas tres reglas de Hess, ¿verdad? El darle vuelta, el multiplicar por algún valor y el sumar o restar las especies. Utilizar esas reglas que él descubrió
para entonces, en verdad, a partir de reacciones de referencia, uno encontrar una reacción objetiva. ¿Ok? Al final, la pregunta, ¿verdad? Es ¿cuál es el delta H? Esa es la pregunta en realidad, y para eso es que utilizamos la ley de Hess para el delta H. Entonces, ¿cuál es el delta H en este caso? La sumatoria de estos valores que ya yo haya cambiado, multiplicado por 2, etcétera, ¿verdad? Entonces, en este caso, pues tenemos 1074. 1074, a eso le restamos 1360 y a eso también le restamos 52.3. Realizamos eso y obtenemos un valor de calor de reacción de menos 2486.3 kilojoules por. Y esa sería entonces la respuesta final.